Buenas tardes. Hoy vamos a ver del impuesto de sociedades la parte de diferencias temporarias y diferencias permanentes, ¿vale? Lo que son los gastos no deducibles, amortizaciones y deteriores y provisiones. Lo primero que os quiero enseñar es el esquema para el cálculo del impuesto de sociedades, ¿vale? Que yo creo que esto es la base para poder hacer bien el cálculo, que vosotros, por las dudas que habéis tenido y por algunos exámenes que he corregido, donde más pecáis es a la hora de colocar las diferencias que vamos calculando. Entonces, en el impuesto de sociedades tenemos dos partes. Por un lado, el resultado contable y por el otro lado vamos a tener el resultado fiscal. El resultado contable lo vamos a sacar de la cuenta de pérdidas y ganancias y de ahí vamos a partir para todo lo que es el cálculo del impuesto de sociedades. Entonces, lo primero que vamos a mirar siempre es si hay diferencias permanentes. ¿Qué son las diferencias permanentes? Pues aquellos gastos que tenemos contabilizados, por ejemplo, una multa de tráfico, que nunca se van a considerar un gasto fiscal. Por lo tanto, digamos que el beneficio contable no coincide con el beneficio fiscal y por lo tanto tenemos que hacer un ajuste. Las diferencias temporales o diferencias temporarias son aquellas que en algún momento se van a convertir en diferencia fiscal o diferencia contable. Hay un pequeño desajuste temporal. Por ejemplo, en las amortizaciones. Cuando hablamos de las amortizaciones, por ejemplo, de las empresas de reducida dimensión que tienen alguna ayuda y les permiten hacer una amortización acelerada. Entonces, contablemente tenemos que amortizar según la depreciación del bien y fiscalmente nos permite amortizar incluso a veces el 100% en el primer año. Entonces, durante la vida del bien vamos a tener ahí un desajuste entre lo que aparece el resultado contable y lo que aparece como resultado fiscal. Y esas son las diferencias temporales. Después, si veis, partimos, como bien decía, del beneficio antes de impuestos, le sumamos o le restamos las diferencias permanentes y temporales y tenemos con eso lo que es la base imponible fiscal. Ahí le restaríamos las bases negativas de ejercicios anteriores si es que las hubiese y tendríamos la base imponible, que es ahí donde se le empieza a aplicar el tipo impositivo. Después, aplicando el tipo impositivo, tenemos la cuota íntegra y de ahí le restaríamos deducciones, bonificaciones, las retenciones, los pagos a cuenta para calcular el líquido a pagar o a devolver. Entonces, vamos a empezar ya con lo que es el ejercicio, que creo recordar que ya lo poseéis. A ver, tenemos la empresa Amortiza S.A. presenta a finales del año 2000X la siguiente información para el cálculo del impuesto. Tenemos un beneficio antes de impuestos de 140.000 euros, unas retenciones de 10.000 y unos pagos a cuenta de 55.000. Además, nos facilita una información complementaria. Nos dice que la empresa se considera de reducida dimensión. Esto quiere decir que el tipo impositivo será del 20 o del 25%. En nuestro caso vamos a aplicar el 25%, ya que no sabemos si ha tenido variación en la plantilla. Y después nos facilita una serie de gastos que hay que tener en cuenta a la hora de calcular el impuesto de sociedades, por si son diferencias permanentes o no son diferencias permanentes. Entonces, empezaríamos con la primera. A 1 de marzo del año 2000X hemos contabilizado una prima de seguros por un vehículo por importe de 3.600 euros. Sabéis que en contabilidad esto va a la cuenta 625 y haríamos de las 625 a banco por importe de 3.600. Si hubiésemos hecho bien el asiento contable, tendríamos que tener en cuenta que el devengo y el devengo de este gasto es desde marzo hasta diciembre. Los meses de enero, febrero corresponderían al año siguiente. Por eso digo aquí que según el artículo 19 de la LIS es fiscalmente deducible únicamente la parte correspondiente a este ejercicio. Por lo tanto, tendríamos que calcular ¿qué es gasto fiscalmente deducible? Los 3.600 por 9 meses partido de 12, que son 2.700. Ajuste a realizar la diferencia entre 3.600 y 2.700, que son los 900 euros. Que
Si lo vemos en las diferencias, sería una diferencia temporal, porque el año que viene sí será un gasto devengado de enero a febrero y lo tendríamos en cuenta ahí. Por lo tanto, tenemos en diferencias temporales, en el punto 1, una diferencia positiva de 900 euros, que digamos yo ahí me lo voy anotando para a la hora de resolver el ejercicio tener, digamos, toda la información junta. Volvemos. Segundo punto. Ha pagado unas multas de tráfico por importe de 600 euros. Como os explicaba al principio, esto es una diferencia permanente, porque según el artículo 14 de la Ley del Impuesto de Sociedades, es un gasto que nunca va a ser fiscalmente deducible. Por lo tanto, digamos que tenemos que aumentar nuestro beneficio fiscal, porque al no ser considerado gasto, lo tendríamos que sumar al beneficio. Por lo tanto, por eso se dice que se llama ajuste positivo. Y es una diferencia permanente precisamente porque eso nunca va a ser un gasto fiscal. ¿Vale? Y nos iríamos a nuestra tablita donde la apuntaríamos dentro de las diferencias permanentes, el punto 2, 600 euros. Siguiente punto. Ha entregado 5.000 euros en la lotería de Navidad a los trabajadores. Nosotros en el artículo 14 de la Ley del Impuesto de Sociedades vemos que las donaciones y las liberalidades no se consideran gasto deducible. Pero además después nos indica que todo aquello que se considere uso o costumbre de la empresa sí se puede considerar gasto deducible. Entonces nosotros suponemos que si la empresa regala todos los años la lotería a sus trabajadores, es una costumbre, por lo tanto se considera gasto fiscalmente deducible. Al considerarse gasto fiscalmente deducible, no hay una diferencia entre la contabilidad y la fiscalidad. Por lo tanto, en este caso no haríamos absolutamente nada. En el siguiente punto nos dice, en junio, como celebración de su 25 aniversario, ha regalado a los trabajadores unos vales de compra por importe de 15.000 euros. En este caso sí se puede considerar que es una liberalidad, porque la empresa no tiene la costumbre de regalar todos los años vales de compra. Por lo tanto, en este caso sí podemos decir que es un gasto fiscalmente no deducible. Es una diferencia permanente porque a partir de ahora tampoco en ningún momento se va a considerar un gasto fiscalmente deducible. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar nuestro beneficio fiscal. Por lo tanto, es un ajuste positivo, que lo que haremos es sumarlo. Volviendo al cuadrito que veíamos antes, vemos que en el punto 4 sumamos los 15.000 euros. Siguiente punto. La empresa paga los pagos a cuenta del IRPF de uno de los socios. En este ejercicio ha pagado por este concepto 2.000 euros. Lo tiene en la cuenta contabilizado en la cuenta de otros tributos. A ver, esto es, por ejemplo, un socio que le hace facturas a la empresa y en vez de pagarlas él de su propio dinero, lo que hace es que hace que la empresa se los pague. Entonces la empresa, para poder justificarlo, lo mete dentro de la cuenta 631, otros tributos. Pero realmente esto es un gasto fiscalmente no deducible, porque realmente es una retribución de los fondos propios. Es decir, si no fuese socio, la empresa no le pagaría esos gastos del IRPF. Por lo tanto, es un gasto fiscalmente no deducible. Volvemos a lo mismo, vuelve a ser una diferencia permanente. Nunca se va a convertir en un gasto deducible para la empresa. Por lo tanto, tenemos que aumentar nuestro beneficio fiscal. Es un ajuste positivo. Volvemos a nuestro cuadro y vemos que en el punto 5 sumamos esos 2.000 euros. Esto es muy repetitivo. Con todos los gastos siempre tenemos que estar pensando lo mismo. Primero, ¿es deducible fiscalmente? Sí o no. ¿En algún momento se va a revertir a la empresa? Sí o no. Y con ello vamos, digamos, apuntándolo para realizar después nuestro impuesto de sociedades. Seguimos. La empresa posee el 50% de la empresa Provisiones S.A. En este ejercicio, debido a las pérdidas continuadas de esta última, ha contabilizado un deterioro de valor por importe de 30.000 euros. Esto era lo que era una provisión. Iría de la 691, me parece, a la 491. Es un ajuste. Antes esto era fiscalmente deducible. En este momento, con la nueva ley que se aprobó el día
29 de octubre, se ha convertido en fiscalmente no deducible. Esto es un nuevo cambio, es decir, en los apuntes vosotros posiblemente tengamos ejercicios donde se consideraba deducible, pero aquí yo ya quiero puntualizar que no es fiscalmente deducible. Entonces, primero, ¿se revertirá en algún momento? Sí. ¿Por qué? Porque esta provisión, cuando digamos la empresa Provisiones S.A. de beneficios, lo que vamos a hacer es una reversión de la provisión, la llevaremos a una cuenta del grupo 7. Por lo tanto, es una diferencia temporaria y es un ajuste positivo. En este momento no se considera gasto fiscal. Por lo tanto, lo tendríamos que sumar. Volvemos a nuestro cuadrito y vemos que es una diferencia temporal de 30.000 euros positiva. Siguiente. La empresa tiene convenido con sus trabajadores una retribución en el momento de jubilarse del 10% de su salario bruto. Para ello, dota una provisión a largo plazo todos los años por importe de 150.000 euros. Dicho plan lo gestiona internamente. Según el artículo 14.1.f, es un gasto fiscalmente no deducible. Cuando lo gestionan internamente no es deducible. Si lo contratásemos a una empresa de seguros que lo gestionase, sí sería deducible. Por lo tanto, primero, es una diferencia permanente. Nunca será considerado gasto fiscal. Es un ajuste positivo, es decir, es un gasto contable que no se considera gasto fiscal. Por lo tanto, tenemos que sumarlo a nuestro resultado. Y lo vemos aquí en el punto 7, que está sumado los 150.000 euros. Punto 8. En la contabilidad del año pasado se ha recogido una provisión por deterioro de participaciones en empresas de grupo de 200.000 euros, de las cuales fueron deducibles 150.000. Este año ha desaparecido las causas que motivaron dicho deterioro y por tanto se ha dado de baja dicha provisión. Entonces nosotros este año lo que nosotros tenemos contabilizado es unos ingresos por 200.000. El año pasado, ¿qué hicimos? Primero hicimos un ajuste positivo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un gasto de 200.000 euros donde fiscalmente solamente eran deducibles 150. Por lo tanto, hicimos un ajuste de 50.000 euros. Y era un ajuste temporal, porque en el momento que revertiese la provisión, digamos, revertiría ese ajuste. Entonces, este año precisamente ha pasado esto, se ha revertido dicha provisión. Por lo tanto, tenemos que darle a la vuelta al ajuste. Si el año pasado hicimos un ajuste positivo, en este momento hacemos por el mismo importe ese ajuste negativo. Por lo tanto, tenemos un mayor ingreso contable que fiscal. Por lo tanto, lo tenemos aquí en el punto 8, tenemos una diferencia de menos 50.000 euros. Y en este caso ya terminamos lo que son las diferencias por gastos. No sé si hasta aquí tenéis alguna duda. Si queréis, paramos un momentito, lo miramos y después continuamos. Una compañera me pregunta si la cena de Navidad sería deducible. No sería, sí sería deducible en el caso de que todos los años se invite a la cena de Navidad, porque sería una costumbre de la empresa. Si lo hace este año porque de repente ha tenido muchos beneficios y quiere premiar a los trabajadores con una cena de Navidad, en ese caso no sería deducible. ¿Vale? Hay que hacer hincapié en que tiene que ser uso o costumbre de la empresa para que pueda ser gasto fiscalmente deducible. ¿Hasta aquí lo tenéis todo más o menos claro? A ver, estoy hablando siempre de la ley del impuesto de sociedades, ¿vale? Es la ley 4/2004 y es el artículo 14. A ver, me pone aquí otra compañera que le aclare lo que son las diferencias temporales. A ver, las diferencias temporales es que tú en este momento, tú tienes, por ejemplo, un gasto fiscal, vamos a decir, una amortización, ¿vale? Que va a ser lo más claro porque después lo vamos a ver. Tenemos una amortización, que la amortización contable se hace dependiendo de la depreciación del bien. Nosotros podemos comprar un ordenador y podemos decir, este ordenador en mi empresa dura 2 años, porque habitualmente
cada 2 años tenemos que cambiarlo porque nos dedicamos a la informática y en 2 años nos queda obsoleto y no podemos trabajar con ellos más tiempo. Pero nosotros vemos que fiscalmente las tablas de amortización nos dicen que la vida mínima de un ordenador son 4 años y la máxima son 8, o lo que es lo mismo, el coeficiente de amortización máximo es del 25%. Entonces, ahí nosotros vamos a tener una diferencia contable con respecto a la contabilidad, al resultado fiscal. Eso quiere decir, eso va a ser durante unos pocos años. Eso al final se va a dar la vuelta. Llegará un momento que nosotros contablemente no amorticemos porque ya lo hemos dado de baja, pero fiscalmente sí podemos deducirnos esos gastos. Eso es lo que es la diferencia entre la diferencia temporal y permanente. Y en cuanto a la lotería, el primer año, vamos a ver, tú puedes probarlo, es decir, yo lo haría, particularmente lo haría yo. Este es el primer año que decido comprar lotería de Navidad para todos los trabajadores y a partir de ahora lo voy a hacer siempre. Entonces, para mí va a ser una costumbre. Por lo tanto, para mí será un gasto deducible. Dentro de 5 años, perdón, 5 años no, dentro de 3 años, viene una inspección del impuesto de sociedades y el inspector nos dice, quiero que me justifiques por qué has hecho que la lotería es un gasto deducible. Pues mire, señor, los he hecho en el año 2012, lo he hecho en el año 2013, lo he hecho en el año 2014. Por lo tanto, yo puedo probar que es un gasto deducible. ¿Que es que lo hago un año y al año siguiente no lo hago porque no tengo dinero? Pues ya me lo he deducido. Si viene una inspección, pues lo que va a pasar es que vamos a tener que pagar digamos el impuesto, por eso ese gasto no deducible lo tendremos que revertir, lo tendremos que pagar y lo haremos con intereses de demora. Pero en principio digamos que lo que hay que probar es que va a ser una costumbre y nosotros siempre lo vamos a hacer pensando en que es una costumbre. En cuanto a la gasolina de un vehículo, depende. Eso pregúntamelo en tutorías y lo vemos, porque eso habría que mirarlo y depende mucho de para qué el uso. Si el uso lo usas para la empresa y tú lo puedes justificar, es un gasto de la empresa, por lo tanto sería deducible. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar ahora con las amortizaciones, ¿vale? Que aquí yo sí que he visto que tenéis bastantes problemas a la hora de hacer los cuadros de amortización. Yo recomendaría que cada vez que en la empresa entre un inmovilizado, automáticamente hagáis el cuadro de amortización para toda la vida del bien. Y a partir de ahí lo tengáis siempre claro y si hay alguna modificación porque se ha roto o lo habéis vendido, pues ya lo tendremos en cuenta ese año. Pero es que así tendréis siempre claro los ajustes que hay que hacer año a año. Porque si lo hacéis año a año, seguramente os equivoquéis y os olvidéis de algo. ¿Vale? Venga, vamos a empezar ya con el primero. A ver, nos dice, la empresa a 1 de febrero ha comprado un ordenador valorado en 3.000 euros. Su vida útil se estima en 6 años. El valor residual es 0. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar si la amortización contable, que hemos dicho que es de 6 años, va a coincidir con la amortización fiscal. Entonces, en eso revisamos el artículo 11 de la Ley del Impuesto de Sociedades, donde nos recoge los 3 métodos de amortización que son aceptados fiscalmente, que es el de la tabla de coeficientes, que es el lineal, es el de números dígitos y el de amortización constante. El de la tabla de coeficientes la tenéis reflejada en el Real Decreto 1777/2004, que es el Real Decreto donde se aprueba el reglamento del impuesto de sociedades. Ahí siempre vais a ver todos los coeficientes. Muchas veces yo en los ejercicios que corrijo veo que sacáis algunos porcentajes que no sé de dónde los sacáis. Igual de otros ejercicios, igual del plan general contable cuando son intangibles. No sería correcto. Los porcentajes que hay que coger son siempre de esta tabla de coeficientes, ¿vale? Entonces, hemos dicho que nosotros le estimamos una vida de 6 años. Según las tablas que recoge el Real Decreto 1777, vemos que el porcentaje de amortización máxima es de 25 años y el periodo máximo será de 8 años. Sabéis que para calcular
digamos, los números de años mínimo es dependiendo de la amortización máxima. Sería dividir 100 entre 25 es 4. Por lo tanto, digamos, el número mínimo de años de amortizar son 4 años y el máximo de 8 años. En caso contrario, sería el coeficiente máximo es de 25 y el coeficiente mínimo pues es de 12,5%. Vale, que sería dividir 100 entre 8. Entonces vemos que lo que hace la empresa, amortizar en 6 años, entra dentro de los límites que recoge la amortización fiscal y por lo tanto sería correcto. Si fuese una empresa que no se considera de reducida dimensión, no haríamos nada, pero al considerarse de reducida dimensión podremos aplicarnos algunos artículos donde nos permite amortizar aceleradamente, que es lo que hemos hecho en este cuadro. Vale, y nos dice que según el artículo 111 de la Ley del Impuesto de Sociedades, podremos, al considerarse de reducida dimensión, podemos multiplicar por 2 el coeficiente máximo de amortización. Entonces, no sé si veis bien el cuadro, si no yo os lo voy explicando. Para calcular las diferencias temporarias, ¿vale? Vemos que valor al inicio de la vida del bien, 3.000 euros. Valor al final sería los 3.000 euros menos la amortización. Nosotros vemos que la amortización es a 6 años, serían los 3.000 entre 6, sería 500 cada año. Pero, ojo, vemos que el bien se compró el 1 de febrero, por lo tanto, no se amortiza el 100%, sino hay que, digamos, prorratearlo por el número de meses. Entonces dividiríamos 500 entre 12 y lo multiplicaríamos por 11, que sería la amortización de este año 458,33. Entonces, ¿cuál es el valor en libros a final de año del bien? Pues los 3.000 euros menos los 458,33, que son los 2.541,67. Valor fiscal serían a principio de año los 3.000 euros, al final de año, claro, serían los 458 por 2, la amortización fiscal que se podría realizar este año. Por lo tanto, nos quedaría de valor fiscal al final de año 1.625. Esta columna de diferencias temporarias acumuladas la he puesto para que después nos facilite calcular lo que es la diferencia temporaria. ¿Vale? Entonces vemos que la diferencia temporaria sería la diferencia que hay entre el valor contable en libros a final de ejercicio y el valor fiscal en libros a final de ejercicio. 2.541,67 menos 1.625 nos da una diferencia de 917,67. Vemos que en este caso vemos la diferencia temporal. Vemos que contablemente podríamos amortizar 458, pero fiscalmente podemos amortizar el doble. Por lo tanto, tenemos una diferencia de 916. Nuestro resultado fiscal se va a reducir por esta cantidad. Según tengo aquí, para que os quede un poquito más claro, según el plan anterior se podía contabilizar de esta manera y seguramente así os sea muchísimo más claro. Aquí veis, amortización contable del año 2010, de este año, 458. Fiscalmente podríamos amortizar 1.375. Por tanto, diferencia, 916,67. Segundo año, contablemente amortizamos 500 euros. Fiscalmente amortizamos 1.500. Por lo tanto, diferencia, 1.000 euros. Año 2000, dentro de 2 años tenemos una amortización contable de 500 y fiscalmente solamente nos quedan 125. Por lo tanto, aquí es cuando se empieza a revertir la diferencia. Tendríamos una diferencia positiva de 375. ¿De dónde saco los 1.375? No, según el artículo 111 nosotros podemos amortizar el ordenador digamos el coeficiente máximo, que son 25 por 2, o sea, podríamos amortizarlo un 50%. Si 3.000 por el 50% son 1.500, pero es lo mismo que pasa con la amortización contable, no lo tenemos 12 meses, lo tenemos 11 meses, por lo tanto tenemos que prorratearlo entre los meses, sería dividido entre 12 y lo multiplicaríamos por 11 y sale los 1.375.
¿Quedado esto claro? ¿De dónde sale el importe? Vale. Vamos a volver al cuadro anterior porque según el nuevo plan general contable es como lo tenemos que hacer, ¿vale? Es un poquito más complicado, pero es el correcto. Entonces, seguimos explicando. El segundo año, claro, ¿cuál es el valor en libros al principio del ejercicio? Pues lo que tenemos al final del año anterior, 2.541,67. ¿Cuánto vamos a amortizar este año? 500. Por lo tanto, 2.541,67 menos 500 nos da el valor final en libros, que son los 2.567. Valor fiscal. Nosotros valor fiscal tenemos 1.625, que son los del año pasado. Y fiscalmente podemos amortizar 1.500. Por lo tanto, 1.625 menos 1.500 nos da 125. De antes teníamos una amortización, digamos, temporal acumulada de 916. Entonces, aquí tenemos que, ¿cuál es la diferencia entre el valor en libros y el valor fiscal? Son 2.041,67 menos 125, tenemos una diferencia temporal de 1.916,67. Pero como los 916,67 ya los teníamos contabilizados o registrados en el ejercicio anterior, en este ejercicio solamente tenemos en cuenta la diferencia, que son 1.000. Vamos a ver, es que tenéis que tener en cuenta una cosa. Es decir, coincidir tiene que coincidir, ¿vale? Pero si no lo que tenemos que hacer es calcular siempre las amortizaciones. Entonces, vale, ya sé dónde... a ver, vamos a ver. Es que no tiene nada que ver la contabilización, o sea, lo que es la contabilización contable con la fiscal. Contablemente, la empresa dice que el ordenador le dura 6 años, ¿vale? Entonces, si el ordenador le dura 6 años, serían los 3.000 euros entre 6, que son 500. Pero fiscalmente puede amortizar el 50% del valor. Por eso no es el doble. Nosotros siempre vamos a calcular las diferencias según lo que viene... según lo que viene en el artículo, no es el doble. No sé si me estáis entendiendo. Ok. Venga, después si quieres, a la compañera que no entiende por qué no coincide, por qué fiscalmente no hacemos 458 por 2 en la amortización fiscal, se lo explico en la ronda de preguntas, ¿vale? Yo también lo vamos a ir mirando para que los otros compañeros lo puedan entender. Continuamos. Vale, entonces, en el año tercero tenemos que al final del año anterior nuestro valor contable era de 1.547, digamos, reducimos por la amortización, que es de 500, y nos queda 1.041,67. Y fiscalmente ya no tenemos nada, porque ya lo hemos amortizado todo. Por lo tanto, tenemos que contablemente un bien valorado en 1.041,67 y fiscalmente el valor es 0. Por lo tanto, hay una diferencia de 1.041. Pero como anteriormente ya habíamos contabilizado las diferencias temporarias, nos queda una diferencia de 500 euros. ¿Cómo se tiene esto en cuenta? Pues nos vamos al cuadrito, que lo voy a poner aquí para tenerlo claro. Aquí, lo mismo que cuando hicimos con los gastos no deducibles, lo tenemos igual. Tenemos las amortizaciones en el punto 1, en este año, que es el que nos importa, 916,67, con signo negativo porque nos reduce nuestro beneficio fiscal. Las otras diferencias contabilizarían para años posteriores, pero ya nos quedan hechos para que, lo que os comentaba antes, que no se nos olvide y que después no tengamos problemas de que si es un
activo por diferencias temporarias o un pasivo por diferencias temporales a nivel contable. Continuamos. En el 1 de marzo hemos comprado un elemento de transporte valorado en 15.000 euros. Hemos utilizado el método de amortización constante. Vale. Aquí lo primero que os explico es cómo hacer la amortización, digamos, contable con el método de amortización constante. Vosotros para ello utilizamos el artículo 11 donde nos explica cómo calcular el método de amortización constante, ¿vale? Y nos dice que para ello tenemos que coger otra vez la amortización que viene recogida en la tabla de coeficientes de amortización y vemos que el vehículo tiene una amortización máxima del 16% y un periodo máximo de 14 años. Entonces, generalmente lo que vamos a hacer es intentar amortizar siempre lo máximo posible para que en los primeros ejercicios tengamos el menor beneficio posible. Entonces, lo que hacemos es, cogemos 100 partido 16, tenemos que lo amortizamos en 6,26 años y 6 años y 4 meses. Según el artículo 11, para calcular el porcentaje constante se multiplica por 2. Porque en el artículo 11 no se implica que, dependiendo de la duración del periodo de amortización, utilizaríamos unos coeficientes u otros. Como en nuestro caso la vida va a durar 6 años, estaría entre 5 y 8 años, por lo tanto multiplicaríamos por 2. Por lo tanto, el porcentaje constante sería del 32%. ¿Qué haríamos? Primer año, tenemos que el 15.000 euros del bien por el 32% son 4.800, pero lo mismo que antes, es del 1 de marzo, tenemos que prorratearlo por meses. Lo dividimos entre 12 y lo multiplicamos por 10. Y nos sale 4.000. Amortización fiscal, 4.000. ¿Por qué? Porque en este caso, como podemos volver digamos, a utilizar el artículo 111, donde nos dice que la amortización se puede multiplicar por 2 cuando las empresas son de reducida dimensión, pero si nos fijamos, nos va a coincidir el porcentaje de amortización constante con el porcentaje de amortización fiscal. Por lo tanto, en este caso no hay diferencias. Al no haber diferencias, no tenemos que hacer ningún tipo de ajuste, no tendríamos que hacer absolutamente nada. Simplemente haríamos el cuadro de amortización, lo tendríamos ahí para cuando hiciésemos nuestro asiento contable de amortización, pues saber lo que tenemos que amortizar todos los años. Este año amortizamos 4.000, el año que viene vamos a amortizar 4.800, al año siguiente 4.800, al siguiente... bueno, aquí me he quedado corta, 4.800 así hasta el año 6, que serían los 15.000 euros. ¿Vale? Vale, sigamos. Bueno, ¿os ha quedado claro cómo se calcula la amortización por el porcentaje constante? Esto se supone que se ve en contabilidad, pero a veces tenéis problemas a la hora de calcularlos. Fiscalmente siempre se va a utilizar el coeficiente máximo de amortización, nunca el mínimo, porque nos interesa amortizar siempre cuanto antes mejor, ¿vale? Porque yo he visto en algunos ejercicios que vosotros cogéis, digamos, el número máximo de años, y si lo que nosotros queremos es, digamos, deducirnos el gasto lo antes posible, no tiene sentido coger el número máximo de años, ¿vale? Siguiente punto. La empresa ha comprado un edificio el 2 de enero para realizar tareas de investigación y desarrollo. Su coste ha sido de 100.000 euros, correspondiendo al suelo el 25% del valor. Para su amortización ha utilizado el coeficiente máximo de amortización recogido en las tablas de coeficientes de amortización. Para los edificios el coeficiente máximo de amortización es el 3%. ¿Vale? Como es una empresa de reducida dimensión, podemos aplicarnos una serie de beneficios fiscales, y en este caso, en el artículo 11 de punto 2 nos dice que si los edificios se dedican a la investigación y desarrollo, podemos utilizar una amortización acelerada y amortizarlo en 10 años. Entonces, aquí
os he puesto el cuadro de todos los años, ¿vale? Y es lo mismo que hicimos en el ordenador, es decir, primero tenemos un valor al inicio. Si os dais cuenta, ojo, solamente amortizamos la parte correspondiente a la construcción, nunca a los terrenos. Los terrenos no se amortizan nunca, como mucho pueden perder valor y se contabilizaría como un deterioro de valor, ¿vale? Nunca una amortización. Esto tenerlo muy claro porque es un error muy grave. Además, de hecho, yo en exámenes que corrija lo valoro muy negativamente que me amorticéis un terreno. Entonces, aquí cogemos solamente el valor del edificio, que son a principio de año son 75.000. Amortizamos el 3%, por lo tanto a final de año a ver, aquí un compañero me pregunta si podemos amortizar contablemente lo que viene fiscalmente. Supuestamente no se puede hacer porque tú tienes que amortizar contablemente según la depreciación del bien. Tú le das una vida útil, ni siquiera tienes por qué utilizar el 3%. Lo que pasa es que muchas empresas utilizan las tablas de amortización que nos facilita la agencia tributaria porque es más cómodo. Pero si tú supones que el edificio te va a durar 50 años, tú puedes amortizar durante 50 años. Y si tú crees que te va a durar 25 porque, imagínate, está hecho de madera y la madera se pudre, lo vas a poder amortizar en 25 años. Pero no porque fiscalmente tú te puedas desgravar, tú te puedas deducir más rápidamente, lo puedes hacer contablemente. Es decir, mucha gente lo hace, pero no se debería porque estaría mal, o sea, contablemente no es correcto. Porque tú contablemente no lo haces por justificación fiscal, lo haces por justificación real. ¿Por qué se deprecia un bien? Porque lo usas, no porque fiscalmente te dice que lo puedes amortizar en 10 años, ¿vale? Continuamos. Entonces vemos que en el año 2000, en el año 2010 o en este año tenemos a valor a inicio de 75.000, a valor a final le restamos la amortización del 3%, nos queda de 72.750 y fiscalmente tenemos que valor al inicio es de 75.000 y fiscalmente, como lo podemos amortizar en 10 años, podemos amortizarnos 7.500 cada año. Por lo tanto, 75 menos 7.500 son los 67.500. Por lo tanto, tenemos una diferencia temporaria de 5.250. Al año siguiente volvemos a hacer lo mismo. Tenemos que a principio de año contablemente tenía un valor de 750, a final de año le restamos la amortización de un 3%, quedaría en 70.050. Fiscalmente, a principio de año tendríamos que nuestro edificio vale 67.500, fiscalmente se puede amortizar 67.500, por lo tanto nos queda un valor de 60.000. Vemos que la diferencia entre valor en libro 70.500 y valor fiscal 60.000 son de 10.500, pero como el año anterior ya nos hemos desgravado 5.250, este año nos podemos desgravar otra vez 5.250. Y así, año a año. ¿Qué haríamos? Este año tenemos una diferencia temporaria de 5.250 que nos reduce nuestro beneficio fiscal. Por lo tanto, es una diferencia temporaria, un ajuste negativo, que lo tenemos aquí, ¿vale? De 5.250. Me he saltado un punto, ya decía yo. Tenemos a principios de año compramos mobiliario por importe de 10.000 euros, siendo el valor unitario de cada pieza de 600 euros. La empresa considera su vida útil en 10 años. Si utilizamos el método lineal de coeficientes de amortización, tenemos que el mobiliario se puede amortizar con un porcentaje máximo del 10% y un periodo máximo de 20 años, que sería un porcentaje del 5%. Como la amortización de la empresa se realiza entre ambos límites, se considera totalmente deducible.
Es decir, nosotros sí estamos aplicando, digamos, el coeficiente máximo del 10%. Pero como es una empresa de reducida dimensión, el artículo 110 de la ley nos permite aplicar la libertad de amortización para bienes de escaso valor. En este artículo nos dice que para todos aquellos bienes que cuesten menos de 601 euros, podemos aplicar la libertad de amortización con un máximo de 12.000 euros. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a tener una diferencia temporaria entre lo que hemos hecho contablemente con lo que vamos a hacer fiscalmente. Entonces, vemos que valor del mobiliario a principio de año 10.000. Vamos a amortizar el 10%. El 10% de 10.000 son 1.000. Por lo tanto, al final de año nos queda un valor en libros de nuestro mobiliario de 9.000. Valor fiscal. A principio de año tiene un valor fiscal de 10.000. Si aplicamos el artículo 110, porque cumplimos los requisitos, primero, el valor es menor de 601 euros y el total es menor de 12.000 euros. Por lo tanto, fiscalmente es completamente amortizable. A final de año, fiscalmente, no vamos a tener absolutamente nada. Por lo tanto, tenemos una diferencia de 9.000 euros. Que es lo que nos llevamos. A ver, que aquí. He perdido el cuadro. Aquí. Al punto 3. Vemos una diferencia temporaria de 9.000 euros. Es decir, nuestro beneficio, podemos reducir nuestro beneficio fiscal en 9.000 euros. ¿De acuerdo? Hasta aquí, más o menos, hemos visto ya todo lo que son las amortizaciones. ¿Ha quedado más o menos claro? Perfecto. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto. De todas formas, estos cuadros después os los vamos a facilitar en la presentación, y si tenéis dudas de cómo se hacen, me lo preguntáis en tutorías y yo os explico los cuadros, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos en una cosa que os gusta mucho a vosotros, que son los leasings, que siempre hacéis preguntas sobre leasings. Vamos a ver, la sociedad a 2 de enero hizo un contrato de arrendamiento financiero sobre una determinada máquina, cuyo precio de adquisición fue de 10.000 euros. Nos da una serie de datos sobre el contrato. Nos dice que la duración es de 5 años, con cuotas pagaderas a final de año. La opción de compra es la última cuota, el tipo de interés es el 5%, y para su amortización se ha utilizado el coeficiente máximo recogido en las tablas de coeficientes de amortización. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre que tenemos un leasing, primero vamos a calcular lo que es la anualidad, cuánto vamos a pagar cada año. Vemos que, ¿cómo se calcula la anualidad? Esto lo más cómodo es hacerlo con una hoja de Excel, ¿vale? Porque esto es la fórmula TIR, donde en este caso si pasa, es decir, nos quedaría, si lo hiciésemos a mano, nos quedaría una ecuación de grado 5, que para hacerla la tendríamos que hacer por tanteo y es muy complicado. Entonces, para ello siempre lo más sencillo es utilizar lo que es la tabla de Excel. Entonces, para eso siempre vamos a hacerlo. En la columna vamos a poner el valor del bien en números negativos, que sería el valor del bien era 10.000, por lo tanto menos 10.000. Número de años que dura el leasing, 5 años. Tipo de interés, 5%. Utilizamos la fórmula pago, en este caso. La fórmula pago es una fórmula que viene en las tablas de Excel, ¿vale? Y donde te va indicando lo que tienes que ir poniendo en cada celda. Y nos dice que el pago la cuota es de 2.309,75. Que eso es lo que vamos a pagar cada año. Una vez que sabemos la cuota, vamos a calcular el cuadro de amortización. Entonces, para el cuadro de amortización siempre tenemos los años, la anualidad, que es lo que vamos a pagar, una columna que es intereses, si lo que es la amortización, que esto sería lo que es el pago de la cuota,
mensual y lo que nos quedaría pendiente. Yo lo hago por años porque es mucho más fácil. Por meses haría exactamente igual. En vez de tener, son 5 años, pues en vez de tener 5 filas, pues tendríamos 5 por 12, 40 filas, y sería de la misma manera. En vez de años pondríamos meses. Lo único que tendríamos que tener en cuenta a la hora de poner el tipo de interés, no poner el tipo de interés anual, tendríamos que poner el tipo de interés mensual. Lo podríamos calcular perfectamente con las fórmulas financieras. Lo mismo si es trimestral, lo mismo si es anual. O sea, lo único que tenemos que tener tiene que ser correlativo, es decir, si usamos meses, el tipo de interés no puede ser el anual, tiene que ser mensual. Si usamos trimestres, pues en un año tenemos 4 trimestres, por lo tanto, si son 5 años tendríamos 20 cuotas, pero el tipo de interés sería el trimestral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo haríamos el cuadro? Empezaríamos siempre con la deuda pendiente, que son 10.000, ¿vale? Tenemos la deuda pendiente, las anualidades las hemos calculado, 2.375 por cada año, lo pondríamos en cada año. Los intereses se calculan siempre sobre la deuda pendiente, entonces sería el 5% de 10.000 son 500 de intereses. Por lo tanto, ¿cuánto amortizamos del préstamo? Pues la diferencia entre la anualidad, 2.309,75 menos los intereses, 1.809,75. ¿Qué deuda pendiente queda? Pues queda la del año anterior, o la anterior, que son 10.000, menos lo amortizado, que son 1.809,75, nos queda una deuda pendiente de 8.190,25. Al año siguiente, la anualidad es la misma. Intereses, pues es sobre la deuda pendiente. En este caso sería el 5% de 8.190,25, que son 409,51. ¿Cuánto pagamos del préstamo? Pues la diferencia entre la anualidad, los 2.309,75, menos los intereses, que son 1.900,24. Eso se lo restamos a la deuda pendiente y nos queda la nueva deuda pendiente, que son los 6.290,02. Y así todos los años. ¿Vale? Entonces, eso sería el cuadro del leasing. Para que lo tengáis claro, realmente lo que es para nosotros a nivel, para calcular el impuesto fiscal, nos sirve lo que es la amortización, ¿vale? Entonces, según el artículo 115 de la Ley del Impuesto a Sociedades, cuando la empresa es de reducida de dimensión, se puede aplicar, puede amortizar fiscalmente hasta, digamos, el gasto fiscal calculado el gasto fiscal calculado en el cuadro anterior, es decir, lo que se paga de la amortización del bien, ¿vale? O sea, nosotros, digamos, de el leasing vamos a tener como gastos fiscales los intereses, que eso va a la 626 y por lo tanto ya está contabilizado y ya lo vamos a tener en cuenta en lo que es el resultado fiscal, y la amortización. Según el artículo 115 nos dice que fiscalmente nos podemos deducir la suma de los intereses más la amortización. Como los intereses ya lo tenemos en cuenta, a la hora de calcular la diferencia temporera tenemos en cuenta lo que es lo que pagamos de cuota fiscal, y nos dice que nosotros tenemos un límite máximo del duplo de la amortización fiscal del bien. Es decir, nosotros podíamos amortizar el bien el 12%, porque era una máquina. Entonces nos dice que podemos aplicarle el 2% y además, al ser de reducida dimensión, multiplicarlo por 1,5. Tenemos un límite de 3.600 euros. ¿Eso qué quiere decir? Que fiscalmente podemos deducirnos de la amortización del leasing hasta 3.600. Entonces, nosotros vemos que contablemente, ¿cuánto amortizamos la máquina? Pues eran los 3.600, la máquina costaba 10.000 euros, el 12% de 10.000 euros, contablemente hicimos una amortización de 1.200. Fiscalmente, ¿hasta cuánto nos podíamos amortizar? 1.809,75, que es la cuota del préstamo, lo que pagábamos del préstamo.
como límite de los 3.600, es decir, como la cuota es de 1.809,75, es menos de 3.600, nos podemos, digamos, deducir la máxima amortización fiscal. Por lo tanto, la diferencia entre lo que contabilizamos como amortización contable, 1.200, menos lo que podemos amortizar fiscalmente, 1.809,75, es una diferencia temporaria de 609,75. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí la amortización fiscal, en vez de ser de 1.809,75, fuese de 4.000? ¿Vale? Que por las razones que fuese, pues la amortización del préstamo fuese de 4.000. Bueno, pues según el artículo 115, lo máximo que podríamos amortizar fiscalmente sería 3.600. Entonces aquí tendríamos que tener en cuenta 3.600. Ese límite se utilizaría aquí. ¿Vale? Vemos que al año donde empiezan las diferencias es en el año 6. En el año 6 nosotros seguimos amortizando 1.200 euros, pero vemos que fiscalmente ya no tenemos que amortizar. Por lo tanto, aquí es cuando empieza a revertir lo que es la amortización, o sea, la diferencia temporal. Nos vamos otra vez aquí y vemos que el arrendamiento tenemos una diferencia de 609,75, que es negativa porque tenemos que disminuir nuestro resultado fiscal, porque fiscalmente consideramos un mayor gasto de lo que hemos considerado contablemente. ¿Os ha quedado claro eso? Si es variable, lo que tenemos que hacer es año a año recalcular el cuadro de amortización. ¿De acuerdo? Un compañero me estaba preguntando qué pasa si el interés es variable, pues por ejemplo como pasa en los préstamos. Pues año a año lo que tenemos que ir calculando es otra vez lo mismo. Tenemos que calcular primero lo que es la cuota a pagar. Una vez que calculamos la cuota, digamos, calculamos los intereses y calculamos la parte del préstamo que amortizamos año a año. Simplemente es ir y de qué deuda, digamos, de dónde partiríamos, de la deuda pendiente a 31 del 12 del año anterior, o digamos justo cuando cambie el tipo impositivo. Si queréis, en contabilidad, si a alguno le interesa y me lo recuerda en tutorías, le puedo pasar un cuadro de cómo se hace un interés variable. Lo hacemos sencillito, en plan 3 años y ya está. Vamos a continuar porque se nos va el tiempo. Vale, pasamos ya a las provisiones. Las provisiones por insolvencias de tráfico. ¿Vale? Aquí tenemos 3 ejemplos de 3 casos que se nos pueden dar. Primero, el primero es una dotación global de la provisión, ¿vale? Donde la empresa decide que a los clientes con un volumen de ventas menor de 10.000 euros le hace una provisión global del 1% de las ventas. Nos dice que este año ha dotado una provisión por valor de 50.000 euros. Y el año pasado dotó una provisión de 75.000 euros. Bueno, pues según el artículo 112, por ser una empresa de reducida dimensión, admite el método de provisiones globales siempre y cuando sea del 1%. Como en este caso es del 1%, coincidiría nuestro gasto fiscal con nuestro gasto contable. Por lo tanto, no tendríamos que hacer ningún tipo de ajuste. En el segundo caso, el cliente A tiene un crédito pendiente por valor de 20.000 euros. Se ha declarado en suspensión de pagos. La notificación del concurso la recibimos el pasado día 12 de diciembre. Hemos dotado la correspondiente provisión. En este caso cumplimos el requisito recogido en el artículo 12 de la Ley del Impuesto de Sociedades, donde nos dice que si están declarados en concurso, las provisiones por deterioro de las insolvencias serían un gasto fiscal. Por lo tanto, no haríamos nada. En el tercer caso nos dice que tenemos un cliente que el pasado mes de junio le venció una letra y no nos ha pagado. Hemos hablado con él y nos dice que tiene problemas de liquidez y que lo va a intentar pagar lo antes posible. Nosotros en contabilidad, una vez que hablamos con él y nos comenta que nos lo va a pagar, pero a ver cuándo, porque no tiene dinero, pues esto es lo que solemos hacer. Lo que solemos hacer es, digamos, dotar una provisión por insolvencias de tráfico, porque como no estamos seguros, lo que hacemos es dotar la provisión. Pero aquí lo que hemos hecho es directamente, como tenemos dudas y además teníamos pendiente otro crédito de 10.000 euros, hemos dotado la provisión por el total de la deuda de este cliente. Entonces, pero aquí el artículo 12 nos dice que solamente podemos
es fiscalmente deducible aquello que lleve 6 meses vencido. Y nos dice que la última deuda vence el próximo 15 de enero. Por lo tanto, como no está vencida, no es fiscalmente deducible. Si no es fiscalmente deducible, tenemos que hacer un ajuste positivo. Es decir, nosotros hemos contabilizado un gasto contable que no es fiscal. Tenemos que aumentar nuestro beneficio fiscal por 10.000 euros. Es una diferencia temporal porque el año que viene, a día 15 de enero, si no nos paga, ya estaría vencido, por lo tanto sí tendría razón de ser la provisión que hemos dotado. Realmente el tema de las provisiones por insolvencia no tiene mucho problema. ¿Tenéis alguna duda sobre lo que hemos hablado? Vale. Pues ya nos vamos ya a lo último. A ver, la empresa dotó las siguientes provisiones. Con fecha 15 de noviembre despedimos a un trabajador entregándole una indemnización de 20 días por año de servicio. Este ha presentado una denuncia y nos reclama la indemnización por despido improcedente, que es en este momento de 33 días. Según nuestro abogado, hay una gran posibilidad de perder dicho juicio y el coste será aproximadamente de unos 15.000 euros. Por ello, hemos dotado una provisión a corto plazo para otras responsabilidades por este importe. En este caso es fiscalmente deducible. ¿Por qué? Porque es una deuda que haya muchas posibilidades de que se vaya a cumplir. Es cierta porque la denuncia está hecha, las probabilidades de perder son reales, por lo tanto sería fiscalmente deducible. Por lo tanto, en este caso, no hacemos nada. Si, por ejemplo, dotamos una provisión porque nosotros pensamos que nos va a denunciar, pero todavía no nos ha denunciado, en ese caso no sería fiscalmente deducible, porque es una posibilidad, pero no es real porque no está la denuncia puesta. Es la diferencia entre cuando es fiscalmente deducible y cuando no es fiscalmente deducible. Las provisiones tienen que ser de un hecho cierto en un momento incierto o de un momento cierto pero de una cantidad incierta. ¿De acuerdo? Sigamos. La empresa ha decidido aportar todos los años a una provisión para actuaciones medioambientales el 0,5% de su beneficio. Este año el importe ha sido de 6.000 euros. El año próximo presentará un plan de actuaciones a la agencia tributaria. En el artículo 13 se recoge que las provisiones para actuaciones medioambientales son fiscalmente deducibles, siempre y cuando el plan esté aprobado por la agencia tributaria. Entonces, aquí vemos que no está aprobado todavía por la agencia tributaria, por lo tanto, no es fiscalmente deducible. Había que hacer un ajuste por importe de 6.000 euros, es decir, tenemos un gasto contable que no es un gasto fiscal. Por lo tanto, hay que aumentar nuestro ingreso fiscal. Es un ajuste positivo. Y no va a revertir porque si el año que viene hacemos el plan y la agencia tributaria no lo acepta, a partir del año que viene todas las aportaciones serán fiscalmente deducibles, pero las anteriores no. Por lo tanto, es una diferencia permanente. Vemos que, ¿ves? Aquí lo que hemos estado hablando, las insolvencias, en el punto donde nosotros habíamos dotado una provisión de 20.000 euros por un cliente de cuya parte 10.000 euros todavía no había vencido y por lo tanto no era fiscalmente deducible, teníamos una diferencia positiva de 10.000 y en las provisiones tenemos una diferencia, mira, pues aquí está mal porque aquí debería de haber sido 6.000, no 10.000, ¿vale? Vamos a suponer que está 10.000 porque está el ejercicio hecho con 10.000 y si no nos va a salir un poquito mal. Vale, supongamos que en el impuesto, perdón, aquí lo que es la provisión por actuaciones medioambientales es de 6.000 euros. Corregirlo en el ejercicio, ¿vale? Porque los cálculos están hechos para 10.000. Esto ha sido un error mío a la hora de pasarlo. Vale, aquí vemos, digamos, un resumen de todos los ajustes que hemos hecho. ¿Vale? Dentro de los gastos no deducibles teníamos en el punto 2 una diferencia de 600 euros, que era la multa. En el punto 1 de 900 euros, que era la parte correspondiente
de la prima de seguros que corresponde al año siguiente, en el punto 4 de 15.000 euros, que era la cena, no, eran los vales de compra. Esto es más o menos para que veáis un poquito las ajustes que hemos hecho, ¿vale? Y ahora sí ya nos vamos a ir a cubrir el impuesto. Un compañero me pregunta si las provisiones para impuesto por inspecciones de Hacienda son deducibles fiscalmente. Depende, porque si es del impuesto de sociedades, no, porque el impuesto de sociedades es fiscalmente no deducible. Si es una sanción, tampoco sería, porque las sanciones no son fiscalmente deducibles. Podemos hacer la provisión, pero en ese caso no deberíamos de considerarla deducible, porque está basada en hechos que no van a ser deducibles. Otra compañera me pregunta qué cantidad está errónea en el ejercicio. A ver, en el punto 2, donde pone la empresa ha decidido aportar todos los años una provisión para actuaciones medioambientales del 0,5% de su beneficio. Este año el importe ha sido de 6.000. Ahí hay que poner, el importe este año ha sido de 10.000. ¿Vale? Y aquí ya, digamos, vemos lo que hemos hecho. Partimos de beneficios de impuestos, que eran los 140.000 euros, que es tanto contable como fiscalmente, coinciden, 140.000 euros. Diferencias permanentes, positivas. Vamos aquí y vemos que las diferencias positivas permanentes son los 600, más los 15, más los 2.000, más los 150.000, más los 10.000, que serían 177.500. Diferencias permanentes negativas, los 50.000, que son los que hemos contabilizado en el punto 8 de gastos no deducibles. Y si veis, eso va tanto al resultado contable como al resultado fiscal. En ambos, además, las mismas cantidades. La diferencia viene en las diferencias temporales, que se tienen en cuenta en el resultado fiscal, pero no en el contable. Y vemos que las diferencias positivas son los 900 más los 30 más los 10.000, que serían los 40.900. Y las diferencias temporales negativas serían los 916,67 del punto 1 de las amortizaciones, los 9.000 del punto 3 de amortizaciones y el punto 4 los 5.250, más lo del arrendamiento financiero, los 609, que nos da un total de 15.776,41. Y vemos que la renta del periodo son 292.723,59. Ahí, como no hay bases negativas, correspondería a nuestro base imponible. Y ahí aplicaríamos lo que es el tipo impositivo, que como es una empresa de reducida dimensión, es el 25%. Vemos que es el 25% de los 292.000 son 73.180,90. En el resultado contable serían los 267.600 por el 25%, son 66.900. Esto después es lo que en el asiento contable iría a la cuenta 630, ¿vale? Del impuesto de beneficios, 66.900. Con esto tendríamos la cuota íntegra. Aquí en este ejercicio no tenemos deducciones, no tenemos bonificaciones, por lo tanto coincide con nuestra cuota líquida. Aquí reduciríamos las retenciones por 10.000, los pagos a cuentas por 55.000 y nos quedaría una deuda pendiente con la agencia tributaria de 8.180,90. Y así ya tendríamos hecho todo el ejercicio. No sé si tenéis dudas. Los 140.000, me pregunta una compañera de dónde sale. Al principio del ejercicio comentaba que el beneficio de la sociedad antes de impuesto era de 140.000 euros, que es, digamos, el resultado que viene en pérdidas y ganancias.
¿Alguna duda más? Una compañera me dice que si las diferencias temporales no se tienen en cuenta en el resultado contable. En el asiento contable sí aparecería. Tendríamos, en la cuenta 630 nos aparecería, tendríamos que hacer el asiento contable, ¿vale? No lo tengo hecho aquí, pero sería, a las 630 irían los 66.900, ¿vale? Por otro lado, eso va en el debe. En el haber tendríamos a la 4752, que es Hacienda Pública, acreedores por impuestos de sociedades, por 8.180,90. Daríamos de baja las retenciones, la 473 por 10.000. Daríamos de baja los pagos a cuentas, que también van a la 473 por 55.000. Y la diferencia es que se contabilizaría en ajustes. En este caso tenemos más diferencias temporales positivas que disminuciones. Por lo tanto, tendríamos un activo por impuesto diferido. Ahí se recogería. Una compañera me pregunta si la cuota íntegra no es la base imponible menos el tipo impositivo. No, la cuota íntegra es, digamos, aplicando el tipo impositivo a la base imponible. Vale, esto es para todos los impuestos, tenerlo en cuenta, ¿vale? Nosotros tenemos una base y a la hora de aplicar, para calcular la cuota íntegra, lo que hacemos es aplicarle el tipo impositivo que le corresponde. Y el impuesto de sociedades, en este caso es el 25%. Si fuera el IRPF, como va por tramos, pues a cada tramo habría que aplicarle el tipo impositivo que le corresponde. Al IVA no es en este caso también es un único tipo impositivo. La base imponible sería por ejemplo, si fuera una venta, pues lo que es el importe de las ventas. Una compañera me pregunta si fiscalmente se amortiza siempre por el porcentaje máximo. A ver, depende. Digamos que generalmente sí, porque a ti siempre te va a interesar pagar el menor impuesto posible en el momento de hoy, porque en el momento de mañana puede que digamos, reduzcan los tipos impositivos, o por la depreciación monetaria realmente al final estás pagando menos. Entonces lo que siempre interesa es amortizar, digamos, cuanto menos pagues en el momento de hoy, mejor. Por lo tanto, fiscalmente siempre te va a interesar amortizar al porcentaje máximo. Pues si no tenéis ninguna duda más, daríamos por finalizada la videoconferencia. Si necesitáis, si os ocurren más dudas o tenéis algún tipo de problema, siempre tenéis las tutorías para hacer cualquier tipo de pregunta. Pues entonces lo dejamos ya por hoy. Ya nos veremos en la próxima presentación, que además es pues digamos la segunda parte de este esquema que tenemos aquí del impuesto de sociedades, que irá sobre las deducciones y las bonificaciones. Que tengáis buenas noches.